Bueno, buenas noches. Como no hay nadie en la sala, arranco la charla o la clase de repaso que hacemos sobre la primera parte de la materia y la grabo así, después se la subo y voy a verificar que esté grabando por las dudas, ¿sí? Así ustedes la tienen a modo de consulta y cualquier cosa después me escriben. Primero que nada les quiero pedir disculpas porque no pude detectar que me habían enviado las actividades. El año pasado la plataforma te avisaba de eh, cada vez que un alumno subía una actividad, este año no, así que yo por eso las fui prorrogando, porque veía que no me contestaban, pero evidentemente ustedes las estaban subiendo y yo no las veía. Así que de nuevo, les pido disculpas, hoy entré a revisar porque digo, no puede ser que si los chicos estaban preguntándome, no podía ser que yo no estuviera viendo las actividades, así que entré en detalle y ahí las encontré. Sin falta, hoy me quedo hasta la hora que sea para corregir las actividades y de nuevo, disculpas que no se las pude contestar a tiempo, mi idea siempre es dentro de las 48, 72 horas enviarles las respuestas de las preguntas que me hagan y dentro de la semana corregir las actividades, cosa que ustedes tengan tiempo de preguntar o de pasar algún tema. Están viendo de fondo una presentación que trata de resumir la primera parte de la materia, que es la parte de selección de personal. La semana que viene vamos a arrancar con la otra parte, pero bueno, vamos a hacer foco en esta parte de selección y pongo a disposición el video de vuelta. Si tienen alguna duda, me escriben. Espero puedan visualizarlo bien y que se escuche bien. En primera instancia, nosotros arrancamos una unidad que, como siempre, en toda materia tienen una introducción donde se trata algún tema general, ¿no? Casi todas las materias. Pero yo traté de vincular esos temas generales con la cuestión que vamos a ver posterior, y la selección y la retención de talentos. Y por otro lado, introducirlos en algún autor que, bueno, quedó medio chico, como lo ven, pero como Dave Ulrich, que no lo vi, pedí el programa del resto de las materias y no lo vi en ninguna, me llamó la atención, es un autor muy divulgado dentro de recursos humanos, en cualquier carrera lo leen. De vuelta, por ahí alguna materia que no haya revisado bien el plan lo repasan, pero yo no lo he visto. Por eso quise sumarlo con estas cuatro roles que él, en su famoso libro que es Recursos Humanos Champion, que es una especie de libro que trata de las distintas funciones de recursos humanos, pero arranca hablando de que existen cuatro roles y 16 responsabilidades. Y después el libro avanza en el detalle de cada uno de ellos. Me interesa que conozcan que existe este autor y que él define cuatro roles que son los que tienen que llevar adelante cualquier oficina de recursos humanos, que tienen que ver con ser el agente de cambio en la organización, eh, ser un experto en relaciones con los empleados, es decir, ser el área y las personas que conforman el área las que mejor llegada tengan al empleado y a sus problemáticas. Tiene que ver también con ser un experto administrativo. Hoy en día hay que ser un genio de la seguridad social para entender lo que es una liquidación de sueldos. Hay que tener capacidad para leer los convenios colectivos, para hacer un abogado laboral, un contador y un psicólogo, ¿no? Para liquidar los sueldos, básicamente. Entonces, la cuestión de la administración del área también es importante, no solo en los sueldos, como acabo de decir, sino en la parte de coordinar bien una selección, de dejar los registros, de hacer las evaluaciones de desempeño. Todo eso requiere un bagaje administrativo que muchas veces los profesionales de recursos humanos no están preparados, ¿no? Que es otro de los roles que tiene el área. Y por último, el que engloba o el que es transversal a todos los demás es el de ser un socio estratégico, un partner estratégico, como dicen, ¿no? Es un área que se pueda poner a la par del negocio y poder entender lo que es la estrategia, hacia dónde va el negocio y a partir de ahí desarrollar las políticas de recursos humanos de las distintas plantas, ¿no? En lo que es más, ¿qué nos interesa de todo esto? Además de conocerlo de Ulrich, que es de nuevo, muy famoso en el mundo de los recursos humanos, que la selección de talento, ¿qué roles está involucrando? Más que nada lo que es agente de cambio, siempre decimos lo mismo en materia de selección, nosotros nos estamos encargando de definir el futuro de la organización. Lo que entra hoy es el capital humano que se va a desarrollar en los próximos años. Entonces, como agente de cambio, la función de selección es fundamental. Diría hasta el área más importante en la empresa, en este sentido, porque define quiénes ingresan a la empresa. Y por otro lado, obviamente, también tiene que ver con lo de
un socio estratégico, ¿no? Tiene que entender qué es lo que necesita la empresa para ver qué va a seleccionar en el mercado laboral. Yo no puedo desconocer que voy a abrir una nueva unidad de negocios y que los vendedores a partir de ahora, además de vender productos, herramientas, van a tener que vender también repuestos. Entonces, si yo voy a tomar nuevos vendedores, voy a estar pensando en esa estrategia que está implementando mi empresa. El que voy a tomar, voy a tener que tener cuidado de que también esté orientado a lo que es repuestos, si va a ser una nueva unidad de negocio. Y para eso requiere tener una comunicación muy fluida con los dueños de la empresa y con la dirección, ¿no? No quiero perder más tiempo, digamos, con esto, que es una introducción, pero bueno, la parte de retención de talentos, sí les tengo que decir, abarca los 4 roles, es una función muy transversal y involucra no solo a de recursos humanos, sino, como vemos más adelante, a la línea, ¿no? Tal como lo he preguntado, ¿no? Lo he preguntado, sí, en la actividad número 1, función de staff, responsabilidad de línea, función de staff. ¿Esto qué quiere decir? Que el área de recursos humanos es la función que asesora, que es una función de staff, pero la responsabilidad del personal es de la línea, de cada jefe, el dueño de la empresa incluso, no del área de recursos humanos, salvo su propio personal, sobre el que tiene el gerente de recursos humanos, es responsable de su propia línea, pero no del resto. Entonces, esto es muy importante para que el jefe se involucre en el proceso de selección, no que le diga al de recursos humanos, che, se me fue tal persona, entonces búscame a alguien y la semana que viene. No, el tipo tiene que involucrarse, participar de las entrevistas, definir los plazos, planificar. Lo mismo con la retención de talento, ¿no? No es posible que pretendamos que la selección, que un clima laboral acorde, como vamos a ver todos los temas estos en la segunda parte, pero no puedo pretender desarrollar una marca empleadora, atraer al talento, mantenerlo, tener una buena política de remuneración, además, si el jefe no se hace cargo de explicarle una diferencia salarial o de trasladarnos que tal empleado quiere desarrollarse en otra área o que se quiere pedir el día de mudanza y no se lo da. Bueno, ese tipo de cuestiones hacen a que se necesita la línea, no solo alcanza con una buena gestión de recursos humanos desde el área de recursos humanos. Esto es un tema, esta filmina que les muestro de un autor argentino, yo lo he tenido en la maestría que estoy cursando en Nacional, es Luis Pérez Van Morlegan. Él habla de la alineación horizontal y vertical, no es el que lo inventó, pero lo cita en su libro. Requiere que el área de recursos humanos, cuando vamos a llevarlo al terreno de selección de personal, ¿no? Cuando encara un proceso de selección, que esa función esté relacionada y esté integrada y que actúe coordinadamente con las otras áreas de recursos humanos. Selección es una de las funciones, digamos, dentro de recursos humanos. Pero si después hay una excelente selección, pero lo que viene después, es decir, liquido mal el sueldo después. Yo en la selección le explico cómo hacer el sueldo. Después en el área de compensaciones no lo liquida bien. Y posteriormente, cuando, no sé, en el sistema de evaluación de desempeño, yo le hablé del desempeño en la entrevista, le dije que todos los años se hacía cada 6 meses se hacía una revisión, y después los jefes no siguen adelante esa revisión, no se hace, recursos humanos no se preocupa. Esa descoordinación se nota y habla del área y habla de la empresa. Y después vamos a verlo más adelante, incluso en esta presentación, cómo eso se traslada también a la marca empleadora, digamos, cómo después la gente sabe, el mercado laboral sabe que esta empresa es prioridad. Entonces es imprescindible esa alineación horizontal. Y por otro lado, vertical se refiere a la alineación con las políticas de la empresa. Más que nada se refiere, vertical porque se refiere a la bajada de línea que llega desde el directorio de la empresa, ¿no? Y no puede ser que un área de recursos humanos esté preocupada por la gente y a la hora de seleccionar hable de cómo los beneficios que existen y demás, y por el otro lado la empresa esté pensando, el director de la empresa, suspender el pago de la prepaga y achicar la plantilla de personal y sacar el premio por objetivos, ¿no? Una descoordinación total. Bueno, es fundamental esto, tanto en cualquier área del sistema de recursos humanos que nosotros veamos, como dentro de selección, como les dije en estos ejemplos, y como también en
la retención de talento. Si no se dan estas alineaciones, vamos a actuar descoordinadamente. Vamos más a lo que es la unidad 2, más a lo que es selección de personal, ¿no? Yo les presenté un modelo, hay infinidad de modelos. No me gustaría estar en sus zapatos, tener que memorizarse todos estos pasos y demás, pero lamentablemente el proceso de selección es una secuencia de pasos. Las distintas unidades hablan de ello, con lo cual, si leyeron el material, hicieron las actividades, esto se va atraccionando, ¿no? En la cabeza de uno. Pero bueno, no es que la tienen que memorizar, pero obviamente todos los temas tienen que ver con estos pasos. Estos pasos son un modelo. Van a leer un autor y le va a hablar de que el paso 3.1 que yo enumero está en el 2.4. Y en vez de 19 son 14 o 25. Pero básicamente yo le quise dar un orden a la materia y es un modelo personal, está trabajado en base a varios autores y traté de sacar lo mejor de cada uno. Y aquí quedó. Vamos a seguir repasándolo, no quiero ahora perder tiempo con enumerar cada punto, sino que vamos a recorrer. Acá les pongo otra imagen, ¿no? Un ejemplo que lo saqué de internet, de una página de una consultora, que habla de los distintos pasos. Y si bien acá ustedes van a ver 10 pasos, yo les nombro 19 o 18, o si incluimos a los indicadores de gestión 20, pero son 19. Si se fijan, es similar. Uno puede desagregar un paso en otros, pero básicamente, a ver si lo puedo marcar de acá, ¿no? A ver, disculpen un segundo. Ahí está, bueno. Análisis y detección de las necesidades, nosotros lo nombramos como la parte de solicitud de personal y demás. Por ahí acá en este modelo faltan las etapas previas, digamos. Arranca ya desde las iniciales, son muchos modelos no lo incluyen, las etapas previas, porque dan por sentado que eso tiene que estar. El reclutamiento activo o pasivo se refiere a cómo, si voy al mercado laboral o si quedo adentro. Si publico o no publico, rastreo, la recepción de candidaturas, la preselección, las pruebas, la entrevista, la decisión, el valorar también la contratación, el valorar a los candidatos, ¿no? Hacer una escala y decir, bueno, este es el mejor, la contratación, la incorporación y el seguimiento. Básicamente son los mismos pasos, nada más que resumidos, consolidados algunos. Yo cuando hablo, por ejemplo, acá de evaluación técnica, evaluación psicológica, antecedentes, bueno, todo eso está englobado en lo que es las pruebas. Y fíjense que yo hablo de las pruebas después de la entrevista. Son modelos, de nuevo, van a encontrar uno para cada autor. Vamos a lo que en mi modelo, de nuevo, sí, el de otros autores, yo no los inventé, pero solamente los traté de resumir lo mejor de distintos autores y consolidarlos, ¿no? Las etapas previas. Las etapas previas son aquellas etapas que no necesariamente se llevan adelante con un proceso de selección determinado. Se me fue un cajero y quiero tomar a uno, no vamos con las etapas previas en ese momento. Justamente, son prerequisitos. Independiente de un proceso de selección concreto, como acá les menciono. La primera parte es el planeamiento de la dotación. Como en todo proceso de administración, arrancamos por la planificación y no estamos exentos en la selección de personal. Cuando hablamos de planeamiento de dotación, después lo leen esto, yo se lo voy a subir en un PDF, pero básicamente lo que les quiero explicar es que, por un lado tenemos una necesidad que tiene que ver con algo macro del negocio, de la empresa donde estamos, de la organización donde estamos, donde existe una misión y donde existe una visión. A veces está redactada, a veces no. A veces estamos en una pyme de 4 personas, eso no quiere decir que no haya misión, sino que quizás no está manifestada o redactada. A veces estamos en una empresa de 2000 que tampoco tiene una misión o una visión, o sí, pero la cuestión es que existe, más allá que la veamos. La misión nos dice lo que somos como empresa, la visión es lo que queremos ser. El área de selección, cuando hablamos más acá en la parte socioestratégico y agente de cambio, nos está diciendo que, perdón, volvemos, que lo que tenemos que cerrar es una brecha entre la misión, que es lo que nosotros somos, y lo que queremos ser. Estoy siendo por ahí muy general en este comentario, pero es trascendental que lo entendemos. El área de selección es tan estratégica, tan importante,
que va de lo que somos a lo que queremos ser. Y si nosotros no estamos viendo eso en cada selección particular, estamos fracasando en el proceso de selección, por más que logremos tomar un cajero que sea acorde a que funcione bien los primeros meses. No, nosotros necesitamos, como les planteo en el caso de la actividad, un cajero que en el futuro sea vendedor. Entonces, eso es misión y visión. Misión, ¿qué somos como empresa y qué queremos ser? De nuevo, no es solo lo que está redactado, sino lo que, por eso nos pongo acá, lo que la estrategia del negocio nos pide. Entonces, si a futuro pensamos cajeros que van a ser vendedores, bueno, en los procesos de selección ya tenemos que estar pensándolo. Y tomemos un cajero que no solo sea bueno con las monedas, con los billetes para interpretar los falsos, sino que también tenga cierta habilidad del vendedor, ¿no? Que tenga cierta empatía, que sea entrador, que tenga competencias de vendedor, ¿no? Que sea tolerante a la frustración, que esté acostumbrado a trabajar con objetivos bajo presión, como un vendedor. Entonces, cerrar la brecha entre la misión y la visión, entre el capital humano actual y el que deseamos tener para cumplir con nuestra estrategia de negocio y con la visión a más largo plazo. Pero también estamos hablando de planeamiento de dotación de corto plazo. O sea, el planeamiento de dotación tiene que ver también con, renunciaron 5 vendedores en distintas sucursales en el mismo mes, porque justo estamos en noviembre y hay movimiento en el mercado laboral, en Mar del Plata, por ejemplo. Bueno, tenemos que salir a cubrirlo. Entonces, el planeamiento de la dotación habla de que yo, a lo largo de los años, voy definiendo dentro de una empresa cuándo son los momentos donde tengo rotación de personal, y eso me da una pauta de que, bueno, yo en noviembre voy a tener que contratar gente. Si estamos en una plaza de temporada, en enero vamos a tomar mozos en un café, como acá Loana tiene un café allá en Capital, por eso al revés, por ahí en la temporada de Salta es el invierno y en el verano tengo que dar vacaciones, bueno. Pero quizás en determinadas fechas o tengo picos de trabajo y en otros no. Entonces, bueno, tengo que tener eso previsto para poder planificar la dotación. Y después, como les digo acá, que no se ve muy bien, lamentablemente es un escaneo de un libro, ¿no? Pero, ¿cómo se da esto entre autores distintos? Lo que yo les nombro, en este caso, esto es de Marta Ales, una autora que hace libros de recursos humanos como chorizos, pero bueno, en casi todas las es didáctico, digamos, como los escribe, con lo cual por eso se toma muchas veces en las materias de recursos humanos. Básicamente lo que le quería decir acá es que Marta Ales plantea que hay a ver si puedo tomar acá. Hay un análisis de lo que necesitamos y un replanteo de la demanda, ¿no? Que interaccionan. Todo el tiempo estoy viendo qué necesidad tengo y qué me plantea el mercado laboral. Y en ese análisis del aprovisionamiento, que no, básicamente la planificación, yo después decido si hago la búsqueda interna o externa. Y en el medio se da, en este modelo que ella presenta, sean situaciones de ascensos, de descensos, de transferencias, de renuncias, de jubilaciones, de despidos. Con eso, bueno, yo sé que poniendo todo esto en la licuadora, digamos, voy a tener un pronóstico de personal. Bueno, voy a tener gente que va a ascender, gente que se va a ir, gente que voy a poder buscar adentro y otros que voy a tener que buscar afuera. Entonces voy todo el tiempo jugando entre el análisis del aprovisionamiento, o sea, qué voy a tener que cubrir y cómo me replanteo esta demanda, ¿no? De decir, bueno, busco adentro, busco afuera. Entonces, estoy todo el tiempo analizando lo que es mi empresa o mis clientes, si soy un selector, para saber cómo se mueve la selección a lo largo del tiempo, ¿no? del año, y cómo planificar. La descripción de puestos, la segunda parte de las etapas previas. No quiero entrar acá en detalle de cómo se hace un descriptivo, yo se los dejo porque quizás no lo vean tan detallado en otra materia o lo vean con otro enfoque, pero básicamente es un documento que contiene el nombre del puesto, la ubicación del organigrama, la misión, la función, el requerimiento, los indicadores. Básicamente nos dice lo que hace la persona en el puesto de trabajo. No son los procedimientos, no es cómo lo va a hacer. Habla de las tareas o de las funciones. Los autores son ambiguos con los términos que usan. Pero básicamente es cualquier tarea que yo ya no lo puedo desagregar en más pasos, digamos. Si yo hago una conciliación bancaria, esa es la tarea, la conciliación bancaria, no bajarme el resumen del banco.
cruzar el resumen del banco con el mayor contable, marcar los movimientos que están en los dos resúmenes, generar un informe. No es cada una de esas actividades, se refiere a una actividad, a una función, a una tarea, mejor dicho, una tarea, que ya no la puedo, si la desagrego ya pierde la esencia. Digamos. Entonces esa conciliación bancaria, que es un objetivo en sí mismo, si yo hablo de marcar en el mayor cosas que se repiten entre resumen y el mayor contable, yo estoy hablando de cómo hago la conciliación, no de la conciliación. Entonces, hay que tener cuidado en eso y los descriptivos tienen que acotarse a lo que son las tareas que ya son indivisibles, o sea, son divisibles, pero si yo las divido ya pierden el sentido, ya no las veo integralmente. Hasta ese nivel hay que llevar. Es difícil de explicar, en la práctica uno se da cuenta que actividades si las desagrego ya pierden su esencia. Entonces, pero este es el concepto general. Llego en los descriptivos hasta las actividades que si las desagrego pierden su esencia. Entonces, de vuelta, una conciliación bancaria, cierre de una venta, es una actividad en sí, digamos, ¿no? Realizar las evaluaciones de desempeño de mis empleados a cargo es una actividad. Completar el formulario de esa evaluación de desempeño ya no es una actividad. Además, imagínense, si les agrego cada actividad tan pequeña, los descriptivos serían kilométricos, tendríamos un libro de un descriptivo y un descriptivo tiene que ser 2 o 3 páginas, no más que eso. No me quiero ir por las ramas. Es central el descriptivo porque de ahí saco la información que yo voy a usar para todo el proceso de selección, tanto en la elaboración del aviso, como ustedes hicieron un aviso en la segunda actividad. De hecho, uno de ustedes hizo prácticamente un descriptivo en el aviso. Casi todos entendieron el concepto. Por ahí, lo que les digo de esa actividad es traten de, cuando hacen un aviso, o cuando estamos trabajando en selección, tenemos que también tener algo de marketing. Entonces hay que diseñar, está bien, esta no es una materia de diseño gráfico, pero piensen en eso, en enganchar al candidato con una imagen, sobre todo en este mundo que hoy estamos, de que todo es un instante. El tipo vio el aviso y si queremos atraer al talentoso, tenemos que venderle la idea en una imagen. Si yo hago un detalle de mucho texto, los candidatos de 19, 20 años, les aseguro que no los leen. También hay gente que está desesperada por conseguir trabajo, igual no vale, pero cuando vamos a veces a buscar un profesional, ahí ya se complica. Entonces tengan cuidado con eso en los avisos. Los avisos estuvieron bien, entendieron la idea es que a partir del descriptivo yo redacto el aviso, pero también me sirve en todo el proceso que subsiguiente, ¿no? Cuando habla de entrevista, estoy entendiéndole el puesto de trabajo. Y que la encara es el que está en recursos humanos, el que hace la selección. No siempre estás en la primera entrevista o en la entrevista telefónica, como vamos a ver más adelante, con alguien de la línea. A veces es el dueño, a veces es, pero a veces es el de recursos humanos, de nuevo. Tienen que saber de qué se trata el puesto. La lectura del descriptivo es fundamental. Si no toma el descriptivo, y bueno, algo que tienen que hacer, por eso es que más adelante vamos a ver que la reacción del perfil del puesto, porque no tengo el descriptivo, en vez de revisar el descriptivo, tengo que hacer uno prácticamente. Les debo, después le completo esto, yo trabajé en la empresa Autogar y hicimos muchos descriptivos de puestos, de todos los puestos prácticamente. Les iba a compartir un ejemplo para que lo vean, después se los voy a pasar. Conjunto con la presentación. ¿Cuál es la importancia para el proceso de selección? Se lo fui diciendo. Hay que tener claro lo que vamos a buscar en el mercado laboral, para eso tenemos como base, como documento base el descriptivo. Ayuda a redactar el aviso, los requerimientos nos permiten definir los requisitos excluyentes de la búsqueda, los requerimientos que están escritos en el descriptivo, ¿no? Tienen que saber de Excel avanzado. Bueno, va a ser un requisito excluyente entonces, porque ese puesto, que es un analista de marketing, tiene que saber sí o sí de Excel y tiene que ser licenciado en marketing. O no, quizás preferentemente licenciado en marketing, dice el descriptivo, entonces, bueno, de la misma forma lo voy a plantear, no va a ser un requisito excluyente. Servirá también al momento de la inducción del ingresante, porque yo, esto particularmente no lo dicen todos, pero yo creo muy importante darle el descriptivo a la persona que ingresa. Y ni hablar en el momento de la entrevista. Si yo tengo claro el descriptivo, el tipo
van a hacerme preguntas y yo voy a poder responderle adecuadamente. Y voy a poder vender el puesto. Terminamos las etapas iniciales, las que son... ya me estaba salteando algo importantísimo, la atracción. La atracción, después vamos a ver la distinción con lo que es el reclutamiento, que se suele mezclar. La atracción es aquella actividad que no es una actividad en sí, sino es conjunto de actividades que son planificadas y lo que buscan es atraer talento a la organización. Que la gente diga, qué bueno que es trabajar en Tarjeta Naranja, ¿no? Por decir un ejemplo, que hace un marketing enorme de su clima laboral y siempre están en las cuentas líderes en lo que es clima laboral, o a veces pasa también con FedEx, con las empresas estas de envíos internacionales, siempre tratan de estar ahí arriba, Banco Galicia. Después voy a hablar con alguien que está trabajando ahí y dice, no, este es el peor lugar para trabajar, pero bueno, se venden de esa forma. A ver, hay algo de marketing y hay algo real, no quiero desmerecer el laburo que es. Básicamente lo que hacen es un fuerte trabajo de atracción de personas. Entonces la gente quiere trabajar ahí. Sabe que si va ahí va a desempeñarse bien. No sé, hoy está pasando lo contrario con, por ejemplo, San Toledo, un lugar donde yo trabajé. Antes la gente quería ir a Toledo, la gloria en los 90, y hoy es hasta quizás decir, bueno, voy a entrar a Toledo, no sé si me van a pagar el sueldo, ¿no? Llegamos a ese nivel de importancia que tiene cómo se comporta una empresa con el medio, que hace que nos afecten las elecciones personales. Y hoy se viraliza todo, ¿no? Lamentablemente cito Toledo por episodios recientes, ¿no? No llegamos a junio, fue uno de los comentarios del dueño, por eso es tan importante, una empresa tan grande de la ciudad que genera un impacto muy fuerte en el mercado laboral eso, tanto para la propia Toledo como para el resto. Básicamente la atracción es eso, es ver cómo logro que los candidatos se interesen en mi organización. Una atracción clásica, o sea, existía desde siempre, que tiene que ver con el edificio de la empresa, la infraestructura, dónde está ubicada, si está en el pleno centro, si está en la periferia, si está en un parque industrial. La marca, la marquesina que tiene, los productos, el cartel que pone en la entrada, los anuncios institucionales, todo eso era el viejo esquema. No digo que no sea importante, el edificio de IPF en Capital que tiene un árbol en el medio. Es un mensaje, ¿no? Eso no deja de ser importante, pero hoy en día avanzamos o evolucionamos hacia la atracción 1.0, 2.0, que se llama 1.0, las primeras páginas web, y el 2.0 es cómo canalizan las empresas su actividad y su imagen por las redes sociales. Ya no es televisión, ya no es radio, si bien obviamente pesan, lo digo de esta manera drástica para decir, es importante cómo nos relacionamos con las redes sociales. El mundo está ahí. Pasemos a otro tema importante dentro de esta acción, que ya lo nombré, que es el tema de marca empleadora. Nosotros, cuando hacemos alguna acción, estamos mandando un mensaje al público general y al mercado laboral. Como lo hacen las empresas cuando hacen una publicidad, como empleadores también lo hacemos. Y este es el principal concepto a la hora de hablar de atracción de talento. Hay hasta cursos donde se desarrollan en la Universidad de Itela, yo acá les copio uno, después léanlo, pero es muy interesante, hay hasta un curso gerencial destinado a marca empleadora y a cómo gestionarla. Acá obviamente lo mencionamos, vamos a hablar de nuevo en atracción en retención de talento, pero en la parte de selección de personal es clave tener una marca empleadora que atraiga. Y a veces hablamos de esto y decimos Tarjeta Naranja, hablamos de Banco Galicia, hablamos de empresas enormes, pero sin ir más lejos, compañías, no sé, ustedes trabajan en compañías de seguro, telecomunicaciones, en un café propio. Ese café, en el barrio donde está, quizás está bien instalado. Acá en Mar del Plata hay uno que está creciendo, por eso pasó agigantado, se llama Adorado, está por todos lados, abre cada vez más sucursales, con la Fonte misma. Son lugares donde la gente de alguna forma quiere trabajar. El mozo, el camarero, no va a querer ir a si puede elegir, va a elegir ir a trabajar a Dorado, por más que yo le pague lo mismo que el café que está enfrente de la terminal de micros.
pero tiene una marca empleadora, tiene un prestigio, va desarrollando una imagen. Las propinas que se dan son superiores. Es un conjunto de situaciones que hace que mi marca sea atractiva. Entonces, yo después voy a ver todos los pasos de selección, que por ahí es lo que más le interesa a ustedes, pero si yo no tengo esto, va a ser difícil en una empresa que tiene una muy mala marca empleadora, tener un proceso de selección efectivo. Nos va a condicionar. Por eso es importante tratar este tema en los cursos de selección o en esta materia universitaria, ¿no? Que a veces no se trata, ¿no? Les dejo algunos artículos después véanlos, no me quiero explayar porque si no, no vamos a llegar con el resto de los temas. Algunos artículos me refiero a que pueden verlos sobre ciertas tendencias sobre marca empleador y algunos requisitos. Está en inglés, pero les dejo acá el link que después tiene cierto desarrollo. Habla de lo que no nos puede faltar para tener una buena marca empleadora. Y la marca empleadora es el término por ahí más conocido, pero lo que busca es vender la propuesta de valor de la empresa. Existen 4 grandes áreas sobre las que hay que trabajar, que es el propio puesto de trabajo, la alineación entre los valores de la organización con los del empleado. Si el empleado no está de acuerdo o no le gusta la empresa, aunque está difícil que se quiera quedar, hablando de retención de talento, y que quiere ir a trabajar. Si estamos hablando de atracción, a veces estas cosas son muy burdas, ¿no? Cuando hablan de Syngenta, el tema de las semillas transgénicas, y es una persona que odia ese tema, que no está de acuerdo con la transgénica y demás, obviamente. Es un ejemplo muy burdo el que estoy dando, pero obviamente esa persona no va a querer trabajar en Syngenta. Salvando esas distancias, a veces pasa. La necesidad tiene que haber que dicen, trabajo en cualquier lado, pero eso después lo voy a pagar. Si esa persona no quiere trabajar conmigo, por ahí la necesidad lo hace trabajar, pero después se va a ir. El liderazgo en la primera línea, o sea, del jefe con el empleado, eso es fundamental, de trabajarlo. Y vuelvo a lo que hablaba, ¿no? Responsabilidad de línea y función de staff. No tengo la línea, voy muerto. La remuneración y el reconocimiento en sentido amplio, ¿no? Si no le pago bien, puedo tener una excelente marca empleadora, puedo venderme barro. Si al final del día no le pago lo que corresponde, no le pago bien, o el de al lado le paga más, vamos a forzarnos en vano. Y el reconocimiento en sentido amplio, ¿no? El sentirse partícipe de algo que trasciende, algo que es más grande que uno, y que no solo voy para laburar y llevarme dinero, sino laburo para algo más. Ese esquema es difícil en esta época de escepticismo desarrollar, pero tiene que ser nuestro norte. Y ahora sí, vamos a las etapas iniciales. Ahora nos vamos a meter más en lo que es la selección de personal. Me voy a ir un poquito más de la hora, pero prefiero que queden claros estos conceptos. Después los volvemos a repasar al final de la materia, si quieren. Si quieren, no, lo vamos a repasar. El primer paso, ¿cómo arranca el proceso de selección? Tengo una solicitud de personal. Cuando se va, renuncia a alguien o hay un despido, es como casi evidente que lo voy a reemplazar, sobre todo en estructuras chicas, pero en estructuras grandes por ahí es más importante tener una solicitud de personal. Por ahí la estrategia de la empresa es que el que se va no lo repongo. Es muy común esto, en esta época lamentablemente de crisis económica permanente que estamos hace 1000 años, estar hablando de reducción. Entonces, el que se va no lo repongo. De despedir gente, voy haciendo un efecto goteo, ¿no? Entonces, quizá en esos casos, y el jefe me va a decir, yo quiero reponerlo, pero de arriba me están diciendo el director del área que no lo tome. Entonces, tengo entredichos. Por eso existen estos mecanismos más burocráticos, pero que dejan claro, en un contexto sobre todo de crisis, que no es tan automática la autorización, que haya un formulario y que el jefe lo complete y que lo firme el director del área. Es una buena práctica, yo recomiendo llevarla adelante en las empresas grandes, y en las chicas por ahí es más difícil porque el trato con el dueño es más complicado de llevar, pero no está mal que aunque sea por mail el tipo nos confirme, mira, reemplacemos tal vacante. O vamos a abrir un local, necesitamos 10 personas, 6 camareros, 4 en la cocina y vamos a necesitar también algún cajero y un coordinador. Y 2 coordinadores de turno. Bueno, 14 personas o 10. ¿Y qué quedamos? 12 o 18. Bueno, pasarlo limpio, a veces un mail, a veces una requisición de personal, hay que tenerlo instrumentado. Dentro de las etapas iniciales, la segunda que vemos es
la revisión del descriptivo de puesto y la definición del perfil de búsqueda. Yo la junté en una que es esto, ¿no? Define el perfil de búsqueda. Como dijimos antes, ¿no? El descriptivo es fundamental. Si yo lo tengo escrito, lo único que voy a hacer es agarrar el descriptivo y decirle al jefe, de vuelta, si es una empresa chica, a veces no tengo ni el descriptivo, o lo tengo, ya sé lo que voy a buscar. Pero una empresa grande, tenemos 215 puestos distintos, me ha pasado a trabajar. Bueno, la verdad que no conoces todos los puestos. Entonces te sentás con el descriptivo y de vuelta, perdón, hago una salvedad. Una cosa es buscar un cajero que tengo en mi empresa de venta de electrodomésticos, tengo definido 40 cajeros en la empresa. Bueno, son todos iguales los puestos. Puede variar un cajero en una sucursal que tiene que hacer algo más que en otra, porque en una cierra, en la otra tiene un jefe de caja. Cualquiera sea el caso, ya los puestos son muy similares. Quizás ahí no reviso el descriptivo, pero en puestos más específicos, se me fue un comprador. Y bueno, por ahí es un momento de sentarse con el descriptivo y el futuro jefe y decir, bueno, ya se me fueron 5 en los últimos 2 años, bueno, algo tengo que revisar. Y a veces lo reviso solamente porque hace mucho que no se me va un empleado de ese puesto y bueno, por ahí está desactualizado. No sé. Reviso y va a ser mi documento, va a ser esto lo que estoy buscando. Las tareas, las competencias que necesito, la remuneración, a quién reporta, un montón de datos saco del descriptivo y lo reviso con el jefe. Y después va a ser lo que me va a permitir comparar el perfil del puesto que definí, que es básicamente un descriptivo de puesto ayornado a la búsqueda, el perfil del puesto, con el candidato. Y, como siempre, vamos a ver el clásico. A veces se ponen con 2 redondeles que se superponen, cuanto más superpuestos están, más el candidato en principio podría desempeñarse mejor en el puesto, ¿no? Cuanto más parecido es. Y va a querer quedarse, ¿no? Porque tanto las competencias son acordes con las que él tiene, porque cumple con los requisitos excluyentes, porque está buscando una remuneración similar. Entonces, obviamente, cuanto más se asemeje el candidato al perfil que definimos, mejor. No nos da garantía de nada, pero obviamente estamos mejor parados para tener un pronóstico favorable de esa persona que ingresa. Voy a agrandar un poquito esto para así. Una vez que definí el perfil de la búsqueda, planifico la selección puntualmente. Al principio hablamos de las etapas previas como la planificación del plantel. Acá estamos hablando de la planificación de la selección. Es básicamente decir, bueno, yo tengo, acá está en función presentación, lo van a poder ver bien. Es básicamente decir, yo tengo determinados puestos de trabajo que tengo que cubrir en determinado tiempo, o un puesto de trabajo, y voy a tener que definir un esquema. A ver, acá lo que se usa es un esquema donde yo digo, en tal día de la semana, o en tal semana, generalmente se planifica en semana el proceso de selección. Bueno, en la semana esta voy a cumplir tal espacio, en esta otra voy a hacer las entrevistas, en esta otra voy a hacer, voy a tomar la decisión en estos días. Y acá voy a hacer la negociación y acá va a estar ingresando. Y bueno, a veces lo cumplimos, a veces no, pero esa planificación es la que nos va a guiar. Hay que encontrar un equilibrio entre hacer muchas instancias de evaluación para minimizar los riesgos que tengo en un proceso de selección, o sea, para no meter la pata en quien tomo, y hacer menos pasos para cortar los plazos. Entonces, a veces estoy desesperado por cubrir ese cajero porque se me fue, me imagino, ¿no? En el café acá de Loan, en un lugar chiquito, se me va un mozo y ¿qué hago? Me muero. Necesito cubrirlo ya, entonces, ¿qué hago? Acoto los pasos por la desesperación que tengo de cubrir la vacante, pues si me renuncio un día para el otro, o por ahí me renunciaron todo, ¿qué hago? En un lugar chico, con una cadena de kioscos, ¿no? A veces hay que cubrir los turnos, no tengo suficientes personas para cubrir, ¿no? Tomo un eventual, pero lo tengo que reemplazar rápido. Bueno, nada, corto, saco pasos y hago toda entrevista y tomo el primero que no le hago preocupación a nada y ya lo tomo.
Realmente, estoy corriendo mayor riesgo. No quiere decir que si hago 60 pasos, no corra, no corra la misma suerte, ¿no? La búsqueda, por ahí tomo aire y a los 2 días se me va, ¿no? Pero obviamente acá buscamos acotar el riesgo. Siempre vamos a poder fallar en esa dirección. Estamos hablando de personas, ni hablar. Pero bueno, acotamos el riesgo. Un equilibrio entonces en esto. Entre la cantidad de pasos que vamos a hacer, el tiempo que, la rapidez que tenemos que tener en esta búsqueda, y los riesgos que queremos asumir. Entonces vamos a encontrar un equilibrio. Y ahora hacemos un esquema, ¿no? Un Gantt, básicamente, un diagrama de Gantt. Hay muchas herramientas hoy. Hay muchas herramientas en este sentido. A mí me llega cada tanto una publicidad, se ve que sabe que me dedico a estas cosas, de Monday.com, que es en realidad una plataforma que te permite hacer diagramas de Gantt y asignar tareas cuando tenemos un proceso de selección grande. No soy el dueño que está eligiendo. Soy una consultora, soy una área de selección de Carrefour, ¿no? Entonces, algunos hacen las entrevistas, otros hacen la segunda entrevista, otros hacen la grupal, otros hacen la inducción. Entonces, voy asignando, además de definir los tiempos, quién va a hacer cada cosa, ¿no? En cada proceso de selección. A veces es más sencillo esto, y esta es una habilidad de redactarlo, pero siempre es útil tener un esquema de cuánto me va a llevar la búsqueda. Después, que si lo planificamos, podemos controlarlo. Lo que no se controla, no se puede gestionar. Esa es la realidad. Entonces, no sé lo que estoy haciendo, básicamente. Me da para también permitir medir desvíos entre, bueno, yo planifiqué cubrir esta, voy a abrir una sucursal, planifiqué en 60 días tener a la gente, tardé 40, tardé 80. Bueno, es una medición de la gestión del área también. Lucidchart también es otra herramienta de diagramas de flujo que se puede usar online y es gratuita, en parte. O pueden usar cualquier cosa, un Excel, no importa. Úsenlo, hagan una planificación. ¿Qué puede pasar, ¿no? En la planificación? Que sea muy repentina, que nosotros tengamos que salir corriendo a buscar a alguien de vuelta y quizás no hagamos tiempo de la planificación, pero tenemos que tenerlo como norte también, ¿no? Como una recomendación a seguir. Planificamos la búsqueda, pasamos al reclutamiento. Acá hago la distinción primero entre reclutamiento y atracción, ¿no? Cuando hablan de reclutamiento muchas veces hay gente que lo confunde y está pensando en la atracción, que es lo que todo el tiempo estoy haciendo. Y a veces hablan de atracción para hablar de reclutamiento. Es una distinción media, bueno, técnica, digamos, pero no es menor. La atracción es todo el tiempo la ejerce la organización. El reclutamiento es una cuestión puntual. Yo recluto gente para una selección puntual. Hecha la distinción, vamos a lo que es distintos tipos de reclutamiento, el interno y el externo. El reglamento interno tiene ventajas y desventajas, como toda la vida, nada que hay algo que sea ideal y que pueda descartar lo otro, ¿no? Por ahí hay un reglamento interno que sea ideal para un determinado momento de la organización, ¿no? Estoy buscando desarrollar el potencial, hay gente que me está pidiendo crecer, voy a abrir una sucursal y necesito cubrir el puesto gerencial, entonces ahí no voy a buscar afuera el gerente, voy a reclutarlo internamente, muy probablemente, ¿no? Porque necesito a alguien que abra la sucursal y conozca mis políticas, entonces voy a buscar a alguien adentro. Ahora bien, tengo que reemplazar, ir cajero, tomar de cajero en un supermercado en el interior del país, en una plaza que yo no estoy, y bueno, obviamente no voy a buscar un reclutamiento interno de trasladar a gente, vamos, quizá traslade al gerente de una ciudad a la otra, pero al cajero no, lo voy a tomar ahí. Entonces ahí voy a tener que hacer un reclutamiento externo, por eso son ideales en determinadas situaciones, pero ninguno de los dos es un esquema ideal. El reclutamiento interno básicamente motiva a los trabajadores, pero también tiene una contra, hace que todo quede en casa. Bloquea la entrada de nuevas ideas, ¿no? Fomenta la antigüedad del plantel y por ahí nosotros queremos renovarlo. Hay que tener cuidado con que siempre pensemos de la misma forma, ¿no? Que no venga nadie nuevo con nuevas, traiga aire fresco, ¿no? Eso es la contra del reclutamiento interno. Muchas empresas, todos sus gerentes son de adentro. Hoy, sin ir más lejos, la Cámara de Plata del Banco Provincia está haciendo una estrategia y está tomando gerentes que no, imagínense el Banco Provincia, ¿no? Casi una empresa pública, es una empresa pública, digamos, casi
una entidad municipal, digamos, ¿no? O estatal, me refiero, ¿no? Con esa burocracia, ¿no? Todos crecen de adentro. Bueno, hoy está buscando gerentes afuera. Toma chicos que no pueden crecer, o gente, no chicos, ejecutivos de cuenta de un banco privado que por ahí no ven la carrera gerencial, o la carrera gerencial lo lleva a cualquier punto del país. El Banco Provincia sabe que, bueno, por lo menos está en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O en Mar del Plata, ¿no? Ya te permiten ser gerente en Mar del Plata. Entonces, es muy tentador. Están tomando gente de afuera. Entonces, pero eso refresca. Vos hablas con algunas personas del Banco Provincia y cuál es la desventaja. Dicen, nosotros estamos agradeciendo el esfuerzo y en vez de tomarnos, dejando que sea a nosotros, salen a buscar afuera. Bueno, es la contra del reclutamiento externo. Pero las organizaciones, repito, necesitan aire fresco, así que cada tanto es importante tomar gente afuera, incluso en planos gerenciales. Normalmente tomamos los puestos operativos de afuera. También a nivel gerencial, incluso directivo, es importante traer gente afuera. No siempre porque es emotiva, pero de vez en cuando sí para traer aire. Las fuentes de reclutamiento en lo que es interno. De nuevo, acá estoy haciendo un repaso, ¿no?, de los temas más importantes. Después van a leer y hay un montón de temas. Pero en lo que es el reclutamiento interno, perdón, quiero ver si está grabando porque ya veo que esto no se graba. Y después, saben que toda esta saliva que estamos gastando, hacerlo de vuelta. Las fuentes pueden ser internas, bases de datos, en el reclutamiento interno, ¿no? Me refiero. Bases de datos internas, job posting, viste que siempre queda bien ponerle a la herramienta un nombre en inglés, pero la realidad se lo digo así, no para cancherear o para que me paguen más sueldo cuando me van a pagar el mismo, sino porque se usa ese término en las multinacionales, job posting. Bueno, publico internamente un aviso, básicamente es eso. Programas de referidos, estos eran clásicos en la antigüedad, iba a decir, en los 70, 80, 60, ¿no? Entra a trabajar el abuelo, el padre, el nieto, todos ¿no?, y lo refieren. Pero se sigue usando esto. Y en el reclutamiento externo también hay bases de datos que puedo comprar en Zona Job, como ustedes nombraron en los avisos, un anuncio público, en el diario, se sigue usando, aunque cada vez con menos poder, pero se sigue usando, pero también puedo publicar en LinkedIn o en cualquier otra plataforma, o en un aviso en una de las empresas que se dedican a esto, Boomerang, ¿no? Mercado, son jobs. Puede ser headhunting, que contratar a alguien que se ocupa cazatalentos. Esto sí se usa headhunting, no se usa cazatalentos en la Argentina. Es el que te va a buscar una persona determinada, con un perfil determinado, lo vamos a ver más adelante, en la segunda parte de la materia, en retención de talento. Y también está la tercerización. Son distintas fuentes que tengo de reclutamiento. Vamos a acelerar un poco porque si no, no vamos a llegar. Va a ser un muy largo el video. Después vamos a tener la última parte, si no llegamos a ver todos los temas, una clase más de repaso al final de la materia. El reclutador 3.0 se lo dejo acá picando. El 1.0 era el que buscaba. El reclutador anterior llamaba por teléfono y tenía un listado así de contactos. Hoy el 1.0 es aquel que publica un aviso y llegan los usuarios. El 2.0 es el que se mete en redes sociales. El 3.0 es el que trabaja con la inteligencia artificial. Hoy en día tenemos que hablar de esto porque es lo que se viene. Connectifier es una de las herramientas. Who Works At te conecta, ¿no? El Headhunter 3.0 parece un superhéroe, ¿no? Porque tiene que ser psicólogo, contador para medir bien los costos, analista de datos, Big Data, ejecutivo, vendedor, de todo. El tipo tiene que vender el puesto de trabajo y que el otro le compre, ¿no? Y es complicado hoy conseguir. Headhunter, obviamente, es alguien que busca para mandos medios, gerenciales, directivos, ¿no? Un puesto que por ahí, tipo, ganan Buenos Aires 150, 200.000 pesos, para arriba, ¿no? Entonces, la inversión que hacen las empresas para conseguir un tipo de estos fuera, no dentro de la empresa, y amerita hacer una búsqueda con este tipo de headhunter.
van a ver cuando vayan desarrollando su carrera, si tienen suerte, por ahí alguien los contacta por LinkedIn, ¿no? Es muy común, y le dicen, bueno, trabajar en tal nada, bueno, a veces el headhunting también se usa para mandos medios, ¿no? O jefaturas más bajas, sobre todo en localidades que es difícil encontrar gente, como solía ser Ushuaia, como suele ser el noroeste del país, ¿no? Eh, bueno, nada, quería comentarles lo del hunting y cómo se ve esto del hunting, de- perdón, del reclutamiento más allá del hunting de 1.0, 2.0 y cómo estamos yendo hoy a la inteligencia artificial, a que yo cargo una serie de datos en determinadas páginas como estas que yo les nombré, o plataformas, y me trae los candidatos sin que se postulen y sin yo hacer filtros. Los filtros se hacen de otros medios, por los comentarios que los propios usuarios de LinkedIn usaron, colocaron, ¿no? Esa inteligencia artificial hace que ese candidato que escribió determinada cosa, determinado comentario sobre la empresa Coca-Cola, resulte que como escribió un comentario positivo sobre una bebida gaseosa y hoy está media resistida, cuando Coca-Cola publica una búsqueda, ese ejecutivo resulta que me aparece primero en la lista. Eso es inteligencia artificial, ¿no? Escanear la web, encontrar candidatos sin que se postulen y sin aplicar uno un filtro, sino en decir lo que necesito y que la inteligencia artificial me devuelva candidatos que son los mejores posibles. Y esto existe, y está cada vez más, obviamente, ¿no? Para buscar un operario de fábrica. Pero bueno. En esto del reclutamiento, se está discutiendo si no estamos en presencia de la muerte del currículum. Porque hoy están las plataformas, ¿no? El reclutamiento se produce mucho en las plataformas. Entonces, ¿el currículum en papel sirve? Bueno, la realidad es que hoy sí se continúa utilizando. Pero les dejo la inquietud. Algunos comentarios de LinkedIn, ¿no? Un comentario, me resulta gracioso porque dice, apúntate a la revolución tecnológica y pierde el miedo a la digitalización de los procesos de selección. Claro, ¿qué me va a decir LinkedIn? ¿Buscar con currículums en papel? Obvio, pero bueno, quedémonos con lo importante de LinkedIn, que es realmente una herramienta fundamental en todos los países. Es impresionante la cantidad de países donde está y donde se utiliza. Entonces, si buscamos un ejecutivo, tenemos que ir por LinkedIn también. Por ahí, no para otros puestos operativos, pero para esos niveles. Y suelen tener muy buena información, buenos datos, es muy buena la plataforma. Más allá de que ellos obviamente quieren vender su producto y dicen, se murió el currículum, ellos son los que publicitan esto. Esto lo publicitan ellos. Tomémoslo, tengámoslo como una inquietud. Recluté, tengo una masa crítica de gente que llegó, que publicó un aviso, bueno, no hablamos acá de los avisos, ¿no? Pero tuvimos la actividad y lo voy a corregir para el año que viene, ¿no? Hablo del aviso y de cómo, ¿no? Yo les comenté, sí, al pasar que los diarios ya no se usan, digamos, ¿no? Tengan en cuenta eso. Volvamos a la evaluación, ¿no? Recluté, tengo una masa crítica, vinieron con un aviso, con una base de datos. ¿Cómo hayan llegado esa masa crítica de candidatos? Tengo que evaluarlo para empezar a filtrar. Por eso es que acá lo primero que hay es una zaranda. Las famosas a pasar la zaranda. ¿Qué es esto? Una zaranda. Paso la zaranda y me quedo con las pepitas de oro y no con la tierra, ¿no? Eso es lo que buscamos en esta etapa de evaluar los candidatos. Lo buscamos también en el reclutamiento. La zaranda la pasamos todo el tiempo en el proceso de selección. Imagínense que yo quiero un cajero y voy a pagar 50.000 pesos al cajero, una fortuna para un cajero, voy a tener 1 millón de candidatos en capital. Bueno, tengo que pasar la zaranda. Obviamente, cuando los puestos son más puntuales, cuando no le voy a pagar bien, cuando el mercado laboral está sobre ofertado, que no es el caso, bueno, ahí por ahí no me sirve tanto, pero cuando tengo mucha gente, puestos básicos, ¿vieron esos avisos que antes se publicaban? No, no tanto, pero van a tomar ahí en una entidad pública y hay una fila de 7 cuadras para entrar. Bueno, tenemos que pasar una entrada. Van a quedar un montón de candidatos. Tengo muy poco tiempo para analizar los currículums. Así que, básicamente, la clave en esta etapa de evaluación va a ser filtrar. Preselección.
muy importante, no se nombra esto habitualmente en los cursos de selección. Tengo que hacer una preselección, no voy directo a la entrevista, que es lo que se suele hablar, ¿no? Es una preselección. Currículum, de nuevo, lo estamos poniendo en duda, pero todavía existe. Entonces, ya sea el currículum, la base de datos, el perfil en la web, cualquiera que funcione, todavía, incluso hoy lo bajás en una base de datos, te bajás el currículum y hasta lo imprimís. Tratando de imprimir, porque la verdad que gastar papel en eso no tiene sentido, pero la verdad que todavía sirve en la entrevista tomar notas sobre el currículum. Por eso algo se termina o imprimiendo o, o el PDF o la base de datos con el currículum que cargó, con el formato que lo haya cargado, también me imprimo eso y escribo sobre él. Pero bueno, si podemos evitar la impresión, mejor. ¿Qué miro en un currículum antes de avanzar con lo que decía antes? Tipo de empresa y rubro en el que se desempeña, la continuidad cronológica, la lógica que tienen los puestos que fue desarrollando, los tiempos que hay entre cada puesto de trabajo, los tiempos que estuvo en los puestos de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Para poner ejemplos prácticos, si el tipo trabajó durante 4 años en la industria gráfica, después se fue a una imprenta, 3 años, después se fue 4 años a trabajar en una agencia de publicidad, tiene una coherencia. Si en el medio no hubo meses, o sea, se nota que es una persona que ha ido evolucionando. Nos guardaremos para más adelante, en el proceso más exigente, si ese candidato nos gusta, preguntaremos por qué se fue de un lugar a otro. No prejuzguemos tampoco tanto, ¿no? Pero a algo le ponemos de juicio a esto. Si el tipo se fue de una empresa a otra, en principio suponemos que no fue despedido, suponemos que fue para mejor y que fue progresando y que estuvo un tiempo prudencial en cada lugar. No podemos pretender como antes que esté 15 años en un lugar, quizás hasta ni siquiera ya se valora eso, al contrario, es hasta contraproducente si una persona en un currículo tiene 15 años en el mismo puesto de trabajo, en la misma empresa, y algo de ruido no va a hacer. Antes era glorioso ese candidato, hoy nos hace ruido. Quizás no importa que esté 15 años en una empresa, pero sí que haya ido, incluso aunque no haya crecido una jefatura o una gerencia, que haya pasado por distintos puestos. Eso suma. Entonces estas cosas las miramos en los currículums. Les voy a poner algunos, si hacemos a tiempo cuando los suba, algunos ejemplos de currículum, bien redactados y mal redactados, extremos, digamos, quizás, pero no se pierdan con lo de los currículum. ¿Qué les quiero decir? No piensen que hay una forma de hacer el currículum. Van a buscar en internet, van a encontrar 10 millones, van a ver videos, van a hacer cursos. El currículum tiene una estructura determinada, que tiene que ser lógica, que tiene que tener separadores, tiene que tener una foto, tiene que ser breve, de 2 o 3 páginas, no más. 3 páginas uno dice para un ejecutivo que quiere explicar algo más. Que va a tener la historia laboral, de atrás para adelante, de adelante para atrás, eso va al gusto, los datos personales, el encabezado, obviamente, la foto es fundamental, aunque algunos dicen que no, pero es fundamental porque no es para ver si es lindo o feo, que también sirve. En mi caso van a ver una nariz prominente, pero el tipo va a venir y va a decir, este es el narigón, ¿verdad? Te digo en chiste, pero en serio, digamos, cuando en una entrevista quiero ubicar a la persona que va a entrevistar. Entonces, para eso sirve la foto. Bueno, una foto, los datos personales, la estructura de la experiencia laboral, la estructura de la experiencia profesional, la experiencia de los estudios que realizó, otros cursos, mientras que esté ordenado y tenga una lógica, después lo voy a abordar en la entrevista. El formato es muy lindo y algunos, si tomo un diseñador gráfico, obviamente voy a querer ese currículum moderno que te ponen imágenes y skills y no sé qué cuántas cosas, pero si busco un contador, bueno, voy a buscar que sea más ordenado, digamos, el currículum. Y si busco un vendedor, por ahí algo va a tener que tener desde lo discursivo algo de venta también, ¿no? Pero no hay una forma única de hacer un currículum. A la hora de evaluar candidatos, tenemos que también tenemos que hacer la preentrevista telefónica. Acá vuelvo a la zaranda. Disculpen, ¿eh? Vuelvo a la zaranda.
La entrevista personal, ¿por qué es importantísima la telefónica? Porque la entrevista personal es un desgaste de energía. Es como correr una maratón. Estamos haciendo 15 entrevistas en un día. Hasta no se recomienda hacerlo, pero lo que tenés que hacer. Lamentablemente en la práctica lo haces una tras otra, 20 minutos así, y estás 6 horas entrevistando gente. Y metémoslo. Si por teléfono el tipo ya me dijo que él está buscando un trabajo por 3 meses y yo estoy buscando continuidad laboral, ya está. No lo llamo ni loco a la entrevista personal, por más que sea el mejor candidato de todos. Así hay mil ejemplos que me podría poner. Pero entrevista telefónica, por favor, siempre. Telefónica por Skype cuando es a distancia, si quieren, si queremos ser más sofisticados, pero hagamos la entrevista y tomemos nota de lo que, es más, yo en todas las empresas instalé formularios de entrevista, porque al principio las hacía yo, pero creciendo en las organizaciones, ya después cuando sos gerente es difícil hacer la telefónica cuando estás tomando un puesto gerencial, justamente, si no, te la hace alguien. Y si sos una empresa chica, no importa. En cualquier caso, si lo haces vos también la telefónica, o sos el dueño que está haciendo la telefónica, formulario, toma nota. Formulario me refiero un Excel con las separaciones. Yo después, no les quiero compartir algo que por ahí después no se lo mando, pero básicamente es un Excel con las separaciones de dónde trabajó, cuántos temas importantes para la búsqueda, ¿no? ¿Quiere trabajar part-time o está dispuesto a trabajar full-time? Lo que quiera averiguar yo una telefónica que me sirva de filtro. Los temas de excluyentes son importantísimos tenerlo en ese formulario, hermano. Armemos un Excel con algunas cuestiones que van a ser para todas las búsquedas y otras, por ejemplo, bueno, dicción, no sé, cómo pronuncia, estoy tomando a alguien para televentas. Bueno, pues querés saber cómo habla por teléfono. Estoy tomando a alguien para ventas también. Estoy tomando a alguien que va a ser administrativo y tiene que ser ordenado. Bueno, su discurso tiene que ser ordenado. Entonces, esas cosas en la entrevista telefónica tengo que tomar nota y armarme mi propio formulario en este sentido. La entrevista, pasé la zaranda, me quedé con algunos candidatos que voy a entrevistar. No nos olvidemos que para ir llegar a la entrevista, primero lo tuve que citar. Entonces tengo que hacer una adecuada citación. Tengan en cuenta que por ahí, entre la entrevista telefónica, entre que presentó el currículum en la búsqueda, la entrevista telefónica y la entrevista personal, por ahí hay empresas que se demoran, porque vuelven para atrás la selección, porque pasan estas cosas. Bueno, cuando pasan, hay que ser siempre claro en el mensaje. Si yo tengo certezas en el tiempo, o mayormente certezas, le digo, miren, en las próximas semanas los vamos a contactar si avanzan, la próxima semana, si avanzan a la entrevista personal, los vamos a contactar. ¿Qué pasa? En la entrevista telefónica por ahí hago 100, por ahí hago 50, para buscar 10 vendedores, ¿no? Pues me quedé corto, hago 100 para buscar 10 vendedores, o 200, incluso para 10 vendedores. Busco un cajero, por ahí hago 20, ¿no? No hay una relación, pero más o menos en puestos operativos uno analiza entre 100 y 200% más de lo que está buscando, ¿no? Te digo de mi experiencia, no está estudiado esto, pero realmente 10 cajeros entrevisto por ahí o 20 telefónicas para personalmente entrevistar 10 y quedarme con uno o dos. Esa es la relación que he tenido en general. Nada, pasó mucho tiempo, entonces cuando lo voy a citar tengo que tener tacto. Si es muy rápido, no, pero si es espaciado, se pasaron 2 semanas, en decirle, bueno, estamos retomando la búsqueda, queremos saber si seguís interesado en la que te has postulado, hemos hecho la teléfono. El otro me dirá, sí, no, conseguí trabajo, pero no, bueno, te llamo de la empresa tal porque te queremos citar una entrevista mañana. Y por ahí el tipo me termina diciendo, ¿terminaste de hablar después de 2 minutos? Me ha pasado, he visto gente que lo hace, lo he marcado, por eso se lo digo. Primer comentario de esto, ¿no? Cuando está espaciado en el tiempo, incluso cuando no está espaciado, estamos interesados, te entrevistamos, hicimos una telefónica, ¿te interesa seguir en el proceso? Avanzar una entrevista personal. Y listo, no estás invirtiendo 10 minutos en un llamado que después te dice, no, pero yo estoy en otro lado. La citación tiene que ser adecuada y tengo que aprovechar para seguir filtrando. Es más, a veces yo lo difícil, a veces ponemos
operativo hacer esa parte de la selección y no la hacemos nosotros, como selectores. Y por ahí no tiene la chispa, el olfato para decir, bueno, o no tiene la potestad también de cortar la entrevista, o le das, toma, llámame todo día para la entrevista. Si es uno, sos el dueño de la empresa, sos el gerente que está llamando, te puedes hacer cargo y decir, este tipo lo llamé para citarlo y ahora no lo siento porque me doy cuenta y ya lo filtro. ¿Mm? Porque me doy cuenta que no le interesa la búsqueda, porque está con otra, lo que sea, pero olfateo y filtro. La entrevista es una técnica central y milenaria. O sea, cuando el chamán buscaba un reemplazo, hacía entrevistas, o sea, a ese nivel. Por eso no va a morir la entrevista en sí, por más que nos digan que hoy está la inteligencia artificial. Bueno, de una forma, salvo que nos deshumanicemos totalmente y esté equivocado, ese contacto es importante, incluso la personal, el verlo, no esto, la pantalla. Hoy crece la educación a distancia, crecen las entrevistas a distancia, crece todo a distancia, pero hoy el verlo es muy importante. Si no lo podemos hacer, bueno, lo descartamos, pero planificar la entrevista, así como planificamos la selección, la entrevista en sí la vamos a planificar y vamos, aunque sea hacer un boceto de qué vamos a preguntar, en qué momento, y hacer una revisión antes de que entre la persona de su currículum para no estar improvisando. Y bueno, son algunas de las pautas que podemos ver sobre las entrevistas. El entrevistador tiene, hay un debate en esto entre distintas escuelas, digamos, hay gente que quiere hacer entrevistas agresivas, donde lo descarto. Hoy el mundo va hacia otro lado, yo nunca fui amigo de las entrevistas agresivas, sí en algún punto hay que descartar rápido cuando no sirve, eso sí, y a veces lo tomamos cuenta muy rápido, eso lo ganan con la práctica, pero sí tenemos que facilitar la comunicación. Si el tipo está transpirando, hay que tranquilizarlo, no hay que pincharlo para ver si reacciona. ¿Qué se decía de esto? Bueno, estoy buscando un vendedor y tengo que presionar para ver si sale. Bueno, en realidad la presión en sí, en ese momento, por ahí puede estar volando otra cosa. Por ahí el tipo está desesperado por conseguir trabajo y no va a saber cómo se va a desempeñar. Son indicios, no digo que no. Pero por ahí lo que tenemos que evaluar son cómo se comportó el tipo. Y para eso hay que hacer bien las preguntas y hay que facilitar la comunicación. Si no, no voy a extraer buena información. Hay muchas cosas que no debe hacer el entrevistador, eso leanlo en el material. Y está el tema de la estructura, un tema muy famoso en selección que es la estructura estrella. Bueno, se repite, ¿qué es esta? La estructura estrella, que es que nos describa una situación, qué tarea hizo, qué tarea desempeñaba cuando enfrentó esa situación, qué acción tomó, qué resultado tuvo. O sea, ese recorrido. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su rol? ¿Qué acción tomó? ¿Y qué resultado tuvo? Eso nos va a guiar sobre comportamientos, y los comportamientos sobre las competencias que esta persona desarrolla. Esto está muy bien desarrollado por Marta Ale, que es el modelo de competencia por excelencia, lo da ella, es consultora, escribió los libros, todo. Véanlo de ahí, si les interesa. En Mar del Plata, el modelo de competencia no te entiende nadie, pero sepamos que existe. Yo se los di en la introducción, está el tema. Y la competencia en sí es un tema importante. De hecho, en la cátedra en la Universidad FASTA se habla de los programas por competencia, bueno, habrán escuchado, porque lo que buscamos es desarrollar competencias en los alumnos. Y eso está todo que el mercado laboral requiere competencias. Y que ni más ni menos que cómo desempeñarse adecuadamente en determinada rama o actividad, ¿no? Como competencia para trabajar en equipo. Entonces que eso quiere decir que me desempeño bien trabajando en equipo. Y así hay diccionarios de competencias, distintas cuestiones. Lo que voy a lograr con esta estructura estrella, voy al punto, si no me voy por las ramas, es detectar las competencias. Si me explica la situación, cuál fue su papel, qué debía hacer, cuál era su rol, digamos, qué acción tomó y qué resultado tuvo, voy a ver y voy a detectar fácilmente si tiene las competencias que necesito. ¿Me puede estar mintiendo? Sí, pero por eso hago varias preguntas y hago preguntas de control. Nunca vamos a lograr leer al ser humano, pero la práctica de hacer entrevistas te va orientando, te va capacitando. Distintos tipos de entrevistas. Ustedes en la actividad, muy bien que algunos me nombraron estos temas.
Entrevista de panel, entrevista en serie, entrevista grupal, no dirigida, por competencia, bla, bla, bla. Hay muchas entrevistas, tipos de entrevistas distintas. Como que siempre existe la entrevista, la común, la que estoy frente al otro. Y a veces somos dos o tres entrevistando al otro. Pero bueno, sepan que existen las entrevistas grupales. Hagan ustedes en su carga laboral enfrentado a alguna. Hay entrevistas no dirigidas porque son improvisadas. Yo no las recomiendo, pero existen. Por las que son por competencias, yo recomiendo que todas sean por competencias. ¿No? Si no tenemos el modelo, no se llama entrevista por competencia. Eso, el modelo es tener las competencias para cada puesto, qué puntaje necesitan de esas competencias, porque vos podrás necesitar trabajo en equipo, necesitas liderazgo a nivel 5, de 1 a 5 en una escala, gerente general, pero en un jefe de división necesitas un nivel 3. Entonces, bueno, la entrevista que yo hago de selección de personas está todo ese modelo de competencias, donde determinado puesto tiene una competencia a desarrollar con un determinado puntaje. Yo busco comportamientos que reflejen esas competencias, pero hasta determinado nivel. No necesito que sea un líder nato, ni nada, ¿no? Estoy buscando a ese jefe de depósito que con que tenga cierto nivel de liderazgo me alcanza. Entonces, esa es una entrevista por competencias. Aunque nosotros hagamos entrevistas y preguntemos por las competencias. Si no tenemos el modelo, no se llama de esa forma. Perdí mucho tiempo en esto, pero quería destacar. Registren la entrevista, como registramos en la telefónica. La práctica, yo reconozco que cometí siempre un error que es anotar en el currículum. Me han dicho que no, lo he visto en determinados cursos de selección, en libros que hablan de que no, que hay que tener formulario, yo anoto en el currículum, porque me pasa que los dueños me piden el currículum y yo tengo ahí las notas. Y el tipo se lee el currículum y dice, ah, pero no, trabajó acá, ya está, y vio la nota del currículum y no vio el papel. ¿No? Son prácticas y mañas que uno va desarrollando, por ahí lo correcto es un formulario en que registre la entrevista, pero tampoco debemos ser unos burócratas, por ahí tenemos que entrevistar a 100 personas, anotamos el currículum. Y después, lo que sí o sí tienen que hacer, esto es fundamental, terminó la entrevista, repasen el currículum. Si son dos entrevistando, bueno, dos y dos son cuatro. ¿Son dos entrevistando o son cuatro? Antes de pasar a otro candidato, que espere. Vienen retrasados, no importa, que espere. Que espere. Le explicaremos después que venimos atrasados, bla, bla, bla. Pero repasan y dicen, ¿va el candidato o no va? Esa primera impresión que nos queda después de terminar la entrevista, no la volvemos a tener en ningún momento. Hasta después te olvidas. En un momento decís, este candidato es excelente. Este es un genio, estoy buscando para Open Sport, trabajó en Rossi Rossi, trabajó en Autogar, trabajó en una cadena de Adidas en Buenos Aires, y me contó cosas de cómo vendía que me encantaron. Hace un día, pasaron horas, me olvidé porque vi 10 personas más después, entonces registro, clasifico el currículum en función de esa charla que tengo por charla interpersonal, si soy el único de entrevista, charla más. Registro en ese momento. Muchas cosas puedo registrar, ¿no? La experiencia, qué puesto ocupa, qué remuneración tiene ahora, eso es fundamental, qué remuneración pretende, si da la charla para eso, qué motiva el cambio si está trabajando. Estoy leyendo, ¿no? Acá, completar los ítems que implican alguna valoración sobre el candidato. Presentación, cómo es su discurso, cómo se contacta, cómo es su relación con los entrevistadores, cómo es su relación, obviamente, con otros candidatos, si es que es una entrevista grupal. Y siempre, de nuevo, repasen al final. El cierre de la entrevista es importante, a veces tenemos candidatos, yo no repasé acá que tengo 10.000 anécdotas para contar, tenemos candidatos que están una hora hablando. Son errores de principiantes que he cometido y que seguí cometiendo después de haber hecho más de 1.000 entrevistas en mi vida. Tipos que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Vos ya sabés que ese candidato no lo va a contratar, lamentablemente no lo va a contratar nunca. Pero te hablan de su vida, te hablan de... Entonces, tenemos que lograr el cierre de la entrevista. Con ese tipo de candidatos es muy difícil el cierre, pero hay que decir, bueno, ¿tiene otra pregunta?
tenemos que seguir con otras entrevistas, ¿te quedó alguna duda? Tenemos que ir a ese cierre. Y el cierre de la entrevista implica también el decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los candidatos? Fundamental. Que no generemos expectativa de que lo vamos a llamar y no lo llamamos. Fundamental no hacerlo. Si lo voy a llamar, te lo anticipo, pero si no lo voy a llamar, no le digo nada. Le digo, mira, vamos a llamar a los que avanzan. Si no, no te llamamos. Dentro de la próxima semana. Si no sé la fecha, si me pregunta, se lo digo. Si no me pregunta, digo, bueno, vamos a tomar un tiempo, no sabemos cuánto, le aclaro qué es lo que va a pasar. ¿Cómo siguen los pasos? Y cierro la entrevista. A esto de anécdotas, ¿no? Para contar un poco, y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Porque faltan todavía unas columnas, pero vamos por ahí a acelerar un poco. Tenemos candidatos que cuando nos vienen a la entrevista, nosotros filtramos. Lo llamo hasta en un caso adelanté y pedí referencias antes. Y como es verano, está buscando un cajero para Supermercados Toledo, por ejemplo, viene a la playa el tipo sin remera. Porque se había curado, porque no llegaba, llegó un horario, ¿eh? Un relojito. Pero llegó en cuero. Sí, llegó en cuero. ¿Qué haces? ¿Le haces la entrevista o no se la haces? Todo un debate, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? La verdad que remontar eso es muy difícil. Yo les cuento, en ese caso tomamos la entrevista y lo tomamos. ¿Pero por qué? Porque era un laburo por temporada. Y teníamos la oportunidad de verlo en la cancha y fue muy buena la entrevista que hizo la persona. Fue muy buena. Y la experiencia que tenía cerraba todo. ¿No? El tipo vino cuero. Una cosa que, así. Eh, no lo recomiendo, digamos. Si vamos a tomar a una persona permanente, ya es una responsabilidad que es muy difícil remontarla, que no se vuelva a repetir. Lo mismo con chicos que vienen con olor a marihuana, ¿no? Son temas estos medios tabú, ¿no? Porque vos no lo podés discriminar a la persona, de antemano excluirlo. Ya lo vamos a ver más adelante si llegamos, ¿no? Esto en los preocupacionales, es un tema delicado, ¿no? Pero seamos liberales, ¿no? Y digamos, bueno, es un tema personal. Bueno, yo la entrevista no puedo ir así. Tengo que guardar cierto cuidado. De la misma forma que me tengo que bañar para ir a la entrevista. Y bueno, por esto y gente humilde, que no, sí, está bien. Se valora también que esa persona humilde se las rebusque para encontrar la forma de ir lo más prolijo posible. Me ha pasado, gente de muy poco poder adquisitivo, que vos te das cuenta del esfuerzo que hace por ponerse una camisa, ¿no? Y te estaba demostrando. Hoy ya no viene con saco y corbata, vamos a ser honestos, pero el tipo con la camisa iba a ser agarrador de pollos, pero vino con camisa, y vino en horario. Son todas cuestiones que suman y no están en los libros, digamos. Esto lo va desarrollando uno con la experiencia de entrevistar gente. Y después está la gente nerviosa. Bueno, en el material yo les dejé unos ejemplos de esto, ¿no? Gente que transpira de una manera locada, ¿no? Y vos le das la mano para saludarlo y está todo, se te desliza porque es agua y te chorrea. Lo digo como algo general porque en muchos casos, lamentablemente, ¿qué hago con ese candidato? ¿No? Yo no he tomado ninguno, así como tomé el de cuero, nunca tomé a alguien que transpirara, ¿no? La aureola acá, ¿no? Es difícil hacer entrevistas porque nos viene un universo zoológico de gente que, que es muy diverso, pero pelo largo y estamos buscando a alguien, una empresa que es muy seria, que no quiere. Decís, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo vi antes? Claro, porque la foto del currículum no está con el pelo largo. O no tiene un piercing acá y es una empresa que no permite piercing. O es clásica, ¿no? Hoy se está liberando, pero un poco más, pero eso existe. Y bueno, ahí está el filtro de la entrevista. Apliqué un montón de filtros, pero hasta el día que esté negociando la entrada a la empresa, yo estoy filtrando. El mejor candidato posible se me ha caído en el momento de decir, no, pero yo no puedo entrar hasta dentro de un mes y medio, yo lo cambio, necesito en 15 días. Y el tipo no me lo dijo nunca, y se lo pregunté, pero no me lo dijo.
Sí, tengo que hablar en mi trabajo. El día que lo llamamos para que entrara, me pidió 1 mes y medio. Te quiere de vacaciones, bueno, me lo explicó, pero tuvimos que optar por otro. Bueno, son cuestiones que eh, la gimnasia de entrevistas nos va dando, ¿no? Los saludos son, me estoy yendo un poco de guardarrama, pero los saludos son, ¿cómo saludas hoy a una entrevista? En la vida, ¿cómo saludas? Es difícil, es un arte saludar al otro. Le tiras el beso, le das la mano así, le das la mano así. Hoy es muy común los candidatos te saluden así. Bueno, ya se interpreta que está bien, digamos, entre hombres. Eh, los besos a veces con las mujeres y darle la mano a la mujer. Yo veo que hace, como entrevistador, trato de, en esto de favorecer la comunicación, tiene que ser muy empático, ¿no? No es fácil ser empático, se adquiere, se trae y a veces somos más y menos, ¿no? No quiero ser autorreferencial. Pero tenés que mirar al otro y ver cómo se mueve. Si ya te está tirando la mano, no le tires el beso, porque uno trata de facilitar la comunicación y si él es de ese estilo, bueno, lo tendremos en cuenta como parte de la anotación si necesitamos una persona que no sea distante o que va a ser un líder. Y por ahí si me tira la mano a 1 metro de distancia, ya estoy viendo en su lenguaje corporal una señal, ¿no? Eh, una que me pasó, al ir acostumbrándose, no me acuerdo, vendedor, era un vendedor del área de deportes, en Autobar. Que yo le doy la mano así, generalmente a los hombres uno le da la mano así en la entrevista cuando recién lo ve. Ellos también te saludan de esa forma, algunos te tiraron un beso, pero este vino y me hizo, ¿qué haces? Y, y yo se lo seguí, porque cuando me hizo así, ya dije, este me va a tirar el puño. Y yo le tiré el puño y obviamente no lo tomé, porque después la entrevista fue en ese estilo, extremadamente informal, ¿no? A veces como estos gestos hablan de la persona, y a veces no, por eso es un arte, no deja de ser difícil de explicar esto hasta que uno no practica, no lo reconoce. Además, no es lo mismo hacer entrevistas donde uno conoce a la persona en 15, 20 minutos, media hora, porque ustedes son personas que se desarrollan en su trabajo muy hábilmente o tienen muy buena llegada con la gente, pero la entrevista es otra cosa. Suma el tener capacidades de relacionamiento, pero la entrevista es otra cosa. Es muy rápido el momento en que uno tiene que juzgar a la persona. Vamos a seguir, así terminamos con el video. Ustedes pueden ir adelantando y mi voz, bajarla, no sé, voy a poner subtítulos para no aburrirlos tanto. Pero bueno. Llegamos a la parte ya la entrevistamos, quedamos con una masa crítica mucho más chica. Vamos a evaluar técnicamente al candidato. Es muy importante esto, a veces lo hacemos antes de la entrevista muchas veces. Hoy, para puestos profesionales, se suelen armar pequeños casos y mandar por mail. Es que, claro, no, yo estoy profesional con las conciliaciones bancarias porque tengo problemas en mi empresa con la persona que consigo. Yo ahora soy gerente de administración en Papiertec, que es una distribuidora nacional de autopartes. Mucho lío con las conciliaciones bancarias. Y en ese punto, si yo voy a tener una persona que va a hacer esas conciliaciones, administrativo y demás, puede venir a la entrevista y venderse bárbaro. Pero si yo le hago una pruebita de conciliaciones básica, si la pasó y la miró en internet o le preguntó a un colega, bueno, por ahí está valorable que ya soy forzado en responderla. Pero si ya no me la responde, yo ya sé que esa persona no va. Que no va, que no va, si yo necesito salir rápido del paso, ¿no? Si la puedo formar, puede ser, pero de entrada no va a salir. Entonces, por ahí tengo otros 5 candidatos que son igual de buenos y la responden bien. Bueno, voy a optar por otros candidatos, ¿no? Por eso las pruebas de capacidad son fundamentales. El conocimiento y capacidad. No se suelen utilizar, se suele, sobre todo en las entrevistas que participan dueños, ¿no? Eso no, que en el chat le pareció bien y ya está. Después entra y es un desastre. Bueno, las pruebas de capacidad no sirven para eso. Yo no las aplico a niveles gerenciales o jerárquicos muy altos, porque es ofender a la persona. Pero ténganlo en cuenta. En el caso de perdón, vuelvo, ¿no? Pero hasta puedo tomar una evaluación a un camarero para ver cómo lleva la bandeja. O sea, es más, en ese tipo de puestos de búsquedas se suele hacer más. Si yo contrato a una consultora, seguro no lo hacen, pero si es el dueño del bar el que lo está haciendo, del restaurante,
Se lo vas a hacer, seguro. Bueno, esas cosas de almacenero, que parecen de almacenero, tenemos que tomarlas, instrumentarlas. Nosotros hicimos una prueba con vendedores de deportes de que nos vendan calzado, ¿no? Hicimos una prueba de capacidad en el medio de la entrevista. Es un roleplay más que, pero bueno, no deja de ser una prueba de capacidad. La evaluación psicológica. Esto suele ir sobre el final, porque son costosas, incluso aunque la hagamos nosotros, porque implican otras rondas del psicólogo interno, siempre es un psicólogo el que las hace. Y lo que les quiero decir con esto es que se hacen al final, cuando ya tengo los candidatos finales, no antes. Aunque hay algunos que lo anticipan. Pero puedo medir, hay 1000 clasificaciones de esto. No vamos a profundizar porque esto es incumbencia de un psicólogo, de vuelta. Nosotros no tenemos que aprender a cómo dibujar el hombre bajo la lluvia o el árbol, la casita, o dos personas trabajando, que son test muy comunes que se usan. Si me preguntan, yo no me acuerdo los nombres técnicamente, no es necesario. Yo soy contador, licenciado en administración y hago selección. No necesito saber las técnicas, sí tener una noción, pero no el nombre exacto, ni voy a hacer la prueba de Rorschach. Hay muchas clasificaciones, yo les dejo algunas, y les dejo una que es la que clasifica las distintas pruebas psicológicas en las inteligencias, las aptitudes y las de personalidad. Y dentro de personalidad están las proyectivas, o proyectivos, test proyectivos. Inteligencia, ojo, coeficiente intelectual con inteligencias múltiples. Pueden profundizar en este tema si quieren, es muy interesante, es lo que existe hoy, es lo que es aceptado. El IQ es esto, es qué inteligente soy en temas racionales y lógico-matemáticos y lingüísticos, si se quiere. Pero no mide otras inteligencias. Entonces, si yo voy a tomar un operario, quizás me sirve más la inteligencia kinestésica o la inteligencia espacial, ¿no? Hasta la musical, si se quiere, más importante que la inteligencia racional. Entonces, tengo que ver qué tipo de candidatos son. Y ojo con las consultoras que nos hablan, es muy inteligente, y después ese tipo no funciona, porque por ahí lo que necesita es moverse bien, o lo que necesita es vender. Quizás un tipo muy buen vendedor y no es inteligente. Entonces, ojo con eso. Aptitudes, dijimos que era el otro ítem. En las tres aptitudes miden la capacidad de los candidatos en determinados rubros, por ejemplo, atención, memoria, en aptitudes numéricas. Y por último, los test de personalidad, que ya sean proyectivos, que tienen que ver con proyectar cómo va a ser la persona en determinado aspecto de su personalidad, cómo se va a desempeñar, o directamente de personalidad sin proyectar, digamos, esa es la distinción que existe, pero bueno, hay distintos, ¿no? Los clásicos de las manchas, ¿no? Que nos muestran, los dibujos, el hombre bajo la lluvia, bueno, nunca hagan este dibujo, ¿no? ¿Quién lo va a hacer, no? Pero no, obviamente que no, pero miren qué bien dibujado que está y está mal, porque la lluvia atraviesa el paraguas, porque le pega, porque está con la mano en el bolsillo, está serio. Son cuestiones que uno va aprendiendo después de hablar con el psicólogo. A veces son de sentido común, a veces no tanto, ¿no? Y a veces uno no sabe, ¿no? El paraguas sí, lo tiene que cubrir a todo. ¿Qué pasa con estos test? Están muy estudiados. La gente por ahí viene y los hace de memoria, o ya lo leyó en internet y demás. Confiemos en el psicólogo que va a saber en la entrevista del psicotécnico determinar hasta qué punto no puede simular todo. Por eso se hacen muchos test y se integran con la entrevista que hace el psicólogo, no la entrevista de la búsqueda, la entrevista del psicólogo. Vamos a hacer un resumen ejecutivo, nosotros vamos a leer y vamos a usarlo para comparar candidatos. Pero de ninguna forma va a ser terminante, de ninguna forma. Para mí es importante, pero no es determinante. He tomado gente que no le daba bien el psicotécnico, fue excelente, y otra que le daba excelente psicotécnico y fue pésima labura. Como venimos hablando hasta ahora, por regla general, vamos a acotar el riesgo. Salimos de lo que es la evaluación psicológica, va a ser uno de los temas que vamos a evaluar en la decisión. Pasamos a lo que es una breve reseña de lo que es un assessment center, que es básicamente una entrevista grupal, que si decimos assessment center queda mejor, pero así se la nombra. Vos llamás a un consultorio y le pedís assessment center. Se usa para muchas cosas, no solo para selección, pero en selección puntualmente sirve para evaluar los candidatos en un contexto grupal, ¿no?
que nos da información mucho más rica que la entrevista individual. Lo recomiendo, pero a veces no nos dan los presupuestos. Yo he hecho mucho de esto para vendedores, para ver cómo se mueven entre ellos y cómo venden adelante de otros. Lleva mucho tiempo y mucha energía. Y a veces hacemos 4 y no nos queda ninguno. Pero es un excelente filtro. Es un excelente filtro. Sí, idealmente vamos a tener un administrador del assessment, un observador que toma nota, otro observador que puede ser el propio jefe y los candidatos o evaluados. A veces somos 2 haciéndolo y otras veces son 5 observadores en una multinacional. Pero bueno, una buena práctica para que la tomen. Esto, perdón, está más desarrollado en el material, no quiero perder tiempo ahora con esto. Evaluación de candidatos. Seguimos. Antecedentes. Me encanta pedir antecedentes. Es fundamental pedir antecedentes. ¿Por qué no los pedimos? ¿Por qué no perdemos tiempo en pedirlo? ¿Por qué? Tenemos que tener una red de contacto importante para esta función. Porque no es el antecedente que él me puso en su currículum. Puede ser ese. Pero si no tengo otra forma de llegar, bueno, lo ideal. Es lo ideal. Pidamos antecedentes. Es una investigación que hago sobre la persona. Entro en muchos detalles yo en el material. Léanlo, porque a mí me resulta muy interesante este tema. También la ética de esto, ¿no? Hasta dónde puedo llegar. Es un tema complejo. Pero pidamos los antecedentes. Llamemos a otras empresas, por lo menos a uno. Algún antecedente tengamos. También está el problema del antecedente. Acá no lo traté en la presentación, pero el problema del antecedente es que por ahí me encuentro un atiende que va a hacer una confesión de una exnovia que pasó a ser la jefa de un sector en una empresa y yo había trabajado en una consultora y llamo para pedir referencias mías. No es común, yo no tuve tantas relaciones, pero terminé generalmente bien, pero en este caso me mató. De hecho, el día la volví a encontrar en un trabajo y hasta fuimos compañeros y la terminé refiriendo para que me reemplace cuando yo me fui de esa empresa. Me dio la oportunidad, la vida de reconciliarme con esta persona. Pero la cuestión es que me mató. Pero ¿qué pasó? La consultora, que ya no está más, una consultora se llama Answer. De hecho, nunca me lo dijo, me entero por tercero de esta nunca me lo dijo Answer. Esa consultora trabajaba muy bien con las referencias, llamaba siempre. Pues me pasó que me han llamado a mí para pedirme que yo dé referencia. Y llamó a varios lados. Y lo que ella dijo era totalmente incoherente, porque yo había sido pasante a los 18 años ahí. Y dijo que había dejado en la calle clientes. O sea, que me había llevado clientes y que había expulsado clientes de la consultoría. Imposible, si yo lo único que hacía era pasar factura, ¿no? Era imposible eso. Ese lector inteligente percibe esto. Dice, no, esto no puede ser. O se está confundiendo de persona, o es alguien que se peleó con este internamente, quizás eso nos da un elemento, pero no lo sabemos nosotros, o lo que sea que pasó, ¿no? Por ahí envidia, no sé. No sé, por eso es importante pedir varios antecedentes y cruzarlos. Evaluación de candidatos, evaluación médica, no quiero perder tiempo, tema muy técnico, hay que hacer el examen preocupacional. Lo que sí le destaco acá, problemas éticos que se nos presentan en selección de personal. Cualquiera de ustedes que haga esto, le va a pasar en una empresa encontrarse con un dueño que les dice, yo quiero saber si se droga, como hablamos antes, retomo de ese tema, ¿no? Está prohibido, pero lo hacen, las empresas lo hacen, no informan el test y las empresas que hacen preocupacionales también obviamente te lo hacen, porque no hay mercado si no tengo un proveedor, digamos, ¿no? Me refiero al preocupacional. Se pide y está todo el tema ético de por medio. ¿Qué hacemos nosotros como profesionales? Bueno, me ha tocado empresas donde me lo piden y he planteado lo que opino. A veces, lamentablemente, estamos en relación de dependencia y no nos queda otra que la audiencia de vida. Pero bueno, es un tema. Me ha pasado rechazar candidatos por ese motivo y obviamente no tengo que
comunicárselo porque me meto en un problema legal con la persona. Es un tema que lo dejo planteado para la ética, ¿no? Cada uno sabrá evaluar hasta dónde llega, hasta dónde no, con estos temas. Lo mismo con, ahora ya cada vez menor, de hecho se anunció en estos días está el tema del HIV dando vuelta porque hay una aparente cura, hoy se remiten casi todos los casos, bueno, pero hace 10 años, 20 años, ni hablar 20 años, era pánico entrar en HIV a una empresa. Esos test les aseguro que se hacen y que no se informan. Bueno, queda en la ética el analizar. Este tema lo dejo para que lo piensen, ¿no? Para la reflexión. La decisión. No voy a hacer mucho hincapié en esto porque acá les muestro, ¿no? Tengo que elegir, ni más ni menos que eso. ¿Qué es lo que nos pasa con la elección del candidato? No hay una técnica que yo les pueda decir que esta es la forma, ¿no? Uno trata de que, yo lo que hacía es quedarme con el currículum y elegir junto con el jefe de sector, junto con el dueño de la empresa, junto, o yo, a veces me tocaba hacerlo yo mismo, con alguien de mi equipo de trabajo, me ha pasado, y bueno, pongo el candidato sobre la mesa y tengo una conversación y llegamos a una conclusión. Hay métodos cuantitativos, se puede volcar en tablas de Excel, se puede calificar, se puede ponderar, es decir, bueno, yo quiero, este candidato tiene 10 puntos en experiencia, este 8 y este 7, experiencia laboral, ¿no? Y en una escala de 1 a 100, pondera 20 puntos la experiencia. Y después tengo que pondera 10 puntos inglés, el idioma. Pondera 10 puntos y este tiene 8 niveles de inglés, este 5, este 4. Hago una escala, estoy 10 días haciéndola, y tengo cuantitativamente cuál es el mejor candidato. Aunque algunas cuestiones sean cualitativo, ¿no? Pero lo vuelco en un sistema cuantitativo. Existe esa herramienta. Yo la apliqué en algunos casos, pero demanda mucha energía, mucho tiempo y a veces nos da un resultado contrario al que quiere el candidato. Pero bueno, el candidato, perdón, el sector interno, el jefe interno. Existe la forma de elegir de esa forma. Lo que se suele hacer es, me quedé con 2 o 3 candidatos. Cuando estoy haciendo una búsqueda, que estoy buscando un local, en un local tendré 20 candidatos para cubrir 10 puestos. Pero siempre tengo que hacer un orden y si no logro tener una alternativa, ya empezar a buscarla mientras negocio. Sobre todo en puestos que, bueno, che, ya empezaste el cajero el lunes, sí, el otro estaba desesperado esperándote, arranca el lunes, no hay mucho. Estoy buscando un gerente local, un gerente de recursos humanos, un gerente administrativo, un jefe de logística que es complicado de encontrar, alguien de sistemas que es complicado de encontrar, tengo que tener alternativas. La negociación del ingreso, como les decía, no es lo mismo tomar un CEO que tomar un cajero que a los 2 días arranca y está desesperado y esperando para entrar a trabajar. Así que tengan en cuenta eso, ¿no? Cuando negocian. Yo les dejo acá una buena práctica, es el tema de la oferta por escrito, sobre todo gente que está trabajando y yo la quiero robársela a un colega. La práctica de la oferta laboral es buenísima porque de alguna forma pones por escrito lo que lo vas a tomar, si él acepta. Es buenísima y en algún punto es riesgosa también porque, como decía antes, aparte de preocupaciones, no tienes una herramienta de filtro, pero los dueños muchas veces nos dicen, si tiene esto, no tomes. Entonces, bueno, es ahí donde puede ser arma doble filo. Pero si estamos en un contexto que el preocupación no va a ser un límite, la oferta laboral describe cuál va a ser el puesto, cuál va a ser la remuneración, los beneficios, cuánto, los horarios, la fecha de ingreso. La firman los dos y es un reaseguro. Porque a veces vos como candidato, me pasó en la última empresa donde entré, que, claro, la propuesta me encantaba, estaba bien, yo ya estaba decidido, pero no me cerraba en el tema. Yo tenía que hablar en el otro trabajo. Y además le quería dar un plazo de 45 días para irme. Entonces, la oferta me hubiera dado una tranquilidad. Yo hablé del tema en mi trabajo, les dije, les daba 45 días, sin tener la confirmación certera de que entraba en el otro trabajo. Difícil, y arriesgado lo mío.
tenía la palabra del dueño, pero no tenía nada por escrito, eso es lo que bueno. La comunicación a los candidatos no elegidos. Vamos a ir cerrando ya, ¿no? Acelerando un poco este tramo final, pero los candidatos no elegidos merecen tener una respuesta, sobre todo si llegaron a instancias definitivas. En instancias previas, por ahí puedo dar el aviso de que yo no les notifico a los que no avanzan. Estoy tranquilo. Pero los que llegan a la final es buena práctica, aunque sea mandar un mail colectivo y dar la noticia. Y dejar la puerta abierta cuando lo elegimos al candidato o a los candidatos. Bueno, hay que integrarlos, hay que socializarlos, hay que incorporarlos a la empresa. La herramienta, tema previo. Cuando lo incorporo, no le hago ingreso, fundamental. Les dejo para que miren los requisitos. Un checklist, si quieren, se pueden armar con esto. Decir, bueno, esto está. Más lo que agregue la propia empresa, a veces de formulario la propia empresa. ¿No? La convivencia que tienen, el certificado que le dan para un código de barra para tal cosa, el código del locker, bueno, por ahí les informaron un formulario por eso, yo también será parte del video. La inducción es lo importante acá. Inducción es, ustedes lo habrán vivido en sus empresas, cómo logro que la persona se inserte en el trabajo. El programa de inducción, onboarding, para decirlo en inglés, buscan reducir la ansiedad de las personas, reducir la rotación, que el tipo entienda cuando entra qué es lo que va a hacer, cuáles van a ser los pasos, ahorran tiempo, fijan expectativas realistas y sobre todo es una primera impresión, por eso es muy importante que lo hagamos bien. Como ustedes saben o habrán escuchado, o el mito dice, está demostrado científicamente, que la primera impresión es muy importante en cómo vamos a evaluar a una persona, a una organización. Entonces, invertir en esto es importante. La actividad, por eso la tercera actividad es una inducción, un programa de inducción, perdón, la cuarta actividad. Las estuve leyendo por arriba, de vuelta no llegué a corregirlas porque hoy las miré antes cuando las encontré finalmente. En realidad hay una sola persona que subió, pero ahí lo importante, y de hecho a vos con esa actividad que es la única que vi, eran 2 días, ¿no? El programa de inducción es difícil que en 2 días se resuelva, un proceso más largo y tiene que tener revisiones. Tiene que tener revisiones por parte de recursos humanos, ahí es donde entramos, y un cierre también del proceso. Les dejo algunos tips acá, ¿no? Temas, ¿no? Recorrida por las instalaciones, contarles las políticas, contarles cuáles son los sectores, darle información del mercado, de a qué nos dedicamos, la gente entra y no sabe a qué nos dedicamos, bueno, la inducción empieza en la entrevista, ¿no? La inducción empieza en la entrevista de trabajo, en la pre-entrevista telefónica, incluso, si quieren, en la publicación del aviso y voy más atrás, hasta la atracción. Voy a decirlo así, voy hasta la fundación de la empresa, ¿no? Pero básicamente la inducción es la impresión que le doy al tipo cuando entra a trabajar ya concretamente dentro de la empresa. Aunque ya tenga alguna idea, se va a desarrollar en esta etapa. Por eso es importante programarla, seguirla y darle una participación. Agenda y checklist. Checklist y agenda. Agenda y checklist. Tibio, lo que hice, lo que no hice. No yo, a veces es el propio jefe, pero lo sigo. Entrevista de seguimiento. Acá viene como un morocho, es así, es cuando ya estás haciendo así, y bueno, ¿qué querés que haga? Era así la empresa, no te diste cuenta, ¿no? Bueno, mi candidato, sí, me dijeron que era de 8 a 5 y me están haciendo trabajar de 8 a 9 y cortado. ¿Qué quedamos? Y ahí donde uno como entrevistador de seguimiento hace, no está bien eso. No está bien. Eso es un proceso de selección fallido donde no hay integración horizontal en el área de recursos humanos. Y quizás hasta vertical puede decir, bueno, tomo una persona cuando termina que haga un horario y enchufo otro en la primera semana. No está bien, ya está hablando de nosotros como empresa y está generando expulsión de talento. Ese tipo se va a ir de la empresa cuando consiga un trabajo donde no deberían pasar como son. Es importante reforzar los conceptos, escuchar al otro y decir, ver qué impresión se está llevando de la empresa. Acá ya va cerrándose el proceso de selección, ya pasa
a otra instancia, ya entra en juego el liderazgo del jefe, es donde el proceso de selección ya se desagrega y empieza a jugar la organización, y ahí es donde es importante que otros procesos del área de recursos humanos intervengan, ¿no? Como son el tema de evaluación de desempeño, como es el seguimiento de conflictividad laboral. Es importante que participen recursos humanos, pero ya desde la escucha y ya no desde el área de selección. Sino en un área grande de recursos humanos, la función de selección termina. Y si yo no tengo área de recursos humanos, soy un empresario y hago la selección concretamente, también es donde dejo de hacer selección y paso a hacer otra cosa. No lo vamos a ver en esta materia. Sí, vamos a hablar de retención de talento y ahí hay herramientas para ver, ¿no? Pero es donde se cierra el ciclo, ¿no? Y por eso lo cerramos con los indicadores. Yo no le puse ejemplos acá, no llegué a armarlo con indicadores así, con gráficos y demás, pero es el tema siempre olvidado. Hay un famosísimo autor en este tema en recursos humanos que se llama Jacques Fitzgerald, y acá en Argentina hay un discípulo de él que se llama Cravino José María. Yo lo tuve como docente en San Andrés cuando hice la especialización en recursos humanos. Hablan de la medición de recursos humanos y sobre todo en selección, hacen mucho hincapié en lo que son tener medido cuánto tardo. Yo les hablé en la planificación, ¿no? Cuánto tardo en cerrar un proceso de selección. ¿Cuántos candidatos entrevisto para conseguir un candidato? ¿Cuánto invierto en consultoras? Son todos indicadores. Tengo que llevarlos en el área y, aunque sea tener dos o tres, que me midan la eficiencia del proceso de selección. ¿Cuántos candidatos que selecciono externamente se me van? ¿En cuánto tiempo se van? O si se me van dentro del primer año, o si se me van dentro de los primeros 3 meses. Lo difícil de los indicadores en selección es que miden cuestiones que a veces, como les decía, ¿no? Terminó la selección, pasó otra etapa. El jefe es un inepto, un mal líder, y por ello perdió un candidato, pero no por problema de selección, sino por problema de líder, ¿no? Entonces, son difíciles los indicadores de leer. Tengámoslo, es mejor tenerlo que no tenerlo. Vamos cerrando, porque ya son las 11:10 de la noche, 1 hora y 40 creo que estuve hablando y pensé hablar 1 hora. Les pido disculpas por haberme ido el tiempo, pero pueden ir adelantando lo que les sirve. Les prometo corregir sus actividades en el transcurso del, bueno, el día de mañana lo voy a terminar de corregir. Voy a hacer un esfuerzo por tenerlo ahora en la madrugada, pero si no puedo mañana, se los paso, sin falta. Y les agradezco por mirar el video y cualquier consulta, por favor, me la hacen llegar. Vamos a tener un segundo video y espero que ahí sí participen y chateemos y que estén. Más allá que viene lo que es obligatorio, porque este espacio necesito que, yo no, digamos, la adecuación necesita el feedback y al no haber clases, eh, se hace medio difícil hacer únicamente por la lectura de módulos y por los mails que me pueden mandar o por las actividades. Espero que les esté gustando la materia y les ruego que me hagan la crítica que consideren necesaria. Los módulos son largos, que no me gusta, que las actividades son aburridas, que es el mismo caso para todos los temas, que son muchas actividades que no nos dan los tiempos, lo que sé. Yo pasaré a Zaranda y miraré a ver qué crítica considero o tomar, quizás para la segunda parte de la materia o quizás para el año que viene, que ya no lo miren ustedes. Tengan en cuenta que al final yo tomo temas que digo, no me voy por las ramas ni pido autores que no di. Trato de hacer preguntas concretas de temas que están y trato de que sean incluso los que están resaltados en los módulos. Quiero que lean los módulos, pero entiendo los tiempos, por algo hacen la carrera a distancia, tienen sus familias, sus obligaciones, sus laburos. Los entiendo, pero bueno, no deja de tener cierto nivel de exigencia. Por eso me gustan las actividades, porque así aprenden también. Para mí garantizan la lectura, que hagan la actividad. Les levanta la nota, porque trato de poner buenas notas. Generalmente las actividades son un desastre la actividad, ¿no? Pero al final son también orientadas. Y por el final, si no le va tan bien, con el promedio de las actividades terminan también aprobando y teniendo una buena nota.
Muchas gracias y hasta la próxima.